enredé los que están en este momento acompañándonos. Tenemos hoy un enorme placer y es la presencia de nuestro amigo Eduardo Carvalho, un psiquiatra junguiano, un psicoanalista profundo, un psicoterapeuta ante todo un ser humano. Y con Eduardo, que es de nuestro más entero aprecio, hoy vamos a tratar un tema muy, muy importante que nos sirve a todos los que pretendemos estudiar este tipo de conocimientos astrológicos y los que no, porque es sobre la psique humana, Jung y los mapas del alma. Eduardo, bienvenido. Esta es tu casa. Siéntete libre y disponible de educarnos, de enseñarnos. Bueno, gracias Martín, muchísimas gracias por esta invitación y por estar nuevamente en el espacio del mundo de la astrología, que creo que tiene unos puentes muy interesantes, muy ricos y muy desde la base con la psicología junguiana. Y en esta abreboca para el congreso que vamos a tener el fin de semana, entonces te lo agradezco mucho, te agradezco mucho esta invitación. Eduardo, es muy interesante cómo existe un tejido entre ese psiquismo antiguo, ese psiquismo em, de alguna manera representado como una especie de psiquiatría, psicología, está representado en la mitología de todos los pueblos del mundo, está representado en todas las, incluso religiones, la base profunda de las religiones. Y aparece por otro lado la ciencia occidental analítica, divisoria, que fragmenta, casi que, como nos dice el Génesis, que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso cuando comieron la fruta del bien y del mal, cuando caímos en el juicio. Esto es lo bueno, lo malo, nos perdimos la totalidad, pero resulta que en esa dinámica separatista de analizar, aislar, se produce un movimiento integrativo muy importante que es empezar a reconocer la ancestralidad, los mitos, no como una idea loca, atrasada, anárquica, sino como un conocimiento, un mapa profundo. Y aparece Carlos Gustavo Jung como el maestro que nos guía en esa integración. Especialmente tengo un interés en escucharte y sé que muchas personas que están aquí conectados y de que se van a conectar tienen un gran especial interés en ver cómo este hombre hizo ese tejido. Y tú, porque tú lo haces en vivo con los pacientes. Entonces, ¿cómo es esa integración de los mapas del alma, astrología, tarot, cábala, alquimia, con el psiquismo y la mente humana? Ok. Mira, yo creo que esa es una gran pregunta y un gran tema, ¿no? Porque nos permite desde la pregunta, de alguna forma, cada uno emprender el camino, su propio camino en ese sentido de apertura e integración. Yo creo que Jung lo que hizo fue una gran invitación, por un lado, a observar con mayor detenimiento nuestro entorno y desde esa observación empezar a ver cuáles patrones están allí que de cierta forma cómo ese entorno nos habla permanentemente. Y creo que eso que Jung, es la invitación de Jung, cuando lo vemos nos remonta al principio de los tiempos. Yo creo que desde que existe lo que podemos llamar conciencia humana, la naturaleza humana se ha preguntado acerca de lo que lo rodea. Por eso es que la aparición, el desarrollo de la astronomía fue tan antiguo y posteriormente o en paralelo de esa observación de la astronomía empieza a aparecer toda esta pregunta de cómo esa astronomía nos afecta en nuestra personalidad, en nuestra vida bueno, empieza a aparecer la astrología. Y por otro lado, yo creo que Jung, aparte de esa invitación a observarnos, él hizo un trabajo muy grande de amplificación de conciencia.
Cuando nosotros hoy en día hablamos del inconsciente, de alguna manera esa idea, esa imagen, esa topografía de nuestro mundo interior, la gran mayoría de las personas la tenemos integrada. La gran mayoría de las personas hablan del inconsciente como una vivencia personal que de alguna forma experimentan, ¿no? Que de alguna manera no solamente no ponen en duda por un tema teórico, sino es que no lo ponen en duda porque lo viven. Como es que en un momento determinado yo estoy tomándome un café con alguien y ponen un tema y de repente aparece un aspecto de mi ser que usualmente que en otras circunstancias pudiera desconocer. Y aparece esa pregunta acerca de dónde salió esto. Y la mayoría de las personas te van a decir, bueno, salió de tu inconsciente, ¿no? Esto incluso ya utilizan muchas personas mal utilizados, pero utilizan términos psicológicos como eso, bueno, es que estás proyectando en mí una cantidad de cosas que no tienen que ver, pero que están allí. Y de esa forma la vemos como el inconsciente que está incorporado nos hace reflexionar que este inconsciente tiene escasamente, lo conocemos desde escasamente 1900 cuando Freud publica su libro La interpretación de los sueños y hace todo el planteamiento del psicoanálisis y del inconsciente. Entonces, desde hace relativamente poco tiempo que empezamos a tener estas herramientas que nos permiten amplificar la conciencia. Posteriormente, como tú comentas o tú asomas, Jung a ese inconsciente le incorpora la idea y le incorpora la experiencia del inconsciente colectivo, en esa exploración del mundo interior y del mundo de afuera, y viajando, tomando notas, con el ojo abierto para poder así como ver qué es lo que puede encontrar. Se da cuenta de que en los mitos e incluso en los sueños de comunidades muy aisladas, comunidades que no tenían que ver con la cultura europea y que entre ellos geográficamente era difícil que tuvieran una asociación, por lo menos entendida en términos contemporáneos, como indígenas de Norteamérica, en particular de la costa occidental de los Estados Unidos, y grupos de África. Él empieza a preguntar, y esto unido con sueños de pacientes psicóticos que de alguna manera están en otro mundo, por ponerlo de alguna forma, se empieza a dar cuenta que hay una cantidad de elementos que coinciden. Y de ahí surge esa idea de que en ese inconsciente hay un nivel compartido por todos los seres humanos, que es el inconsciente colectivo, que funciona como una especie de memoria colectiva donde hay una cantidad de información que hemos venido acumulando a partir de esos tiempos ancestrales. Cuando tú mencionas este engranaje tan poderoso de la historia humana, del psiquismo humano, concentrado en culturas, en grupos étnicos que no tienen ninguna relación en el tiempo, en el espacio, y a la vez contenido en un individuo, en cada persona, pues es maravilloso reconocer que lo que buscamos en un momento dado, a través de las preguntas existenciales, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Que son básicamente las preguntas de todo el mundo, pues lo podemos encontrar en la astrología, en el tarot, en la alquimia, en la magia, en la cábala, por mencionar algunos de los sistemas. Pero algo que produce Jung, no es solamente él, ya otros lo habían precedido, pero Jung se encarga de hacer una síntesis muy potente, muy poderosa entre su mundo intuitivo
y su mundo analítico. De hecho, en su carta él tiene una fuerte presencia de Urano, que es la inteligencia creativa, abierta, científica, y él pudo integrar y decirle al ser humano, oye, eso está dentro de ti, el mundo de los sueños, el mundo de los arquetipos. Nosotros lo buscamos en una carta astral o lo buscamos en una tirada de tarot, porque se narra que Jung en muchas ocasiones utilizaba la astrología, el tarot, la cábala, la alquimia como una forma de entender el proceso de algo que tú nos mencionaste muy poderosamente, que él lo tuvo claro, integración, hacer consciente lo inconsciente de ese mar de información y de conciencia en el cual estamos sumergidos. Y él logró hacer esa síntesis. Por otro lado, el mundo esotérico se fue hacia el conocimiento de la técnico de los rituales, ¿no? Muy mágico, muy abstracto. Pero él se va por el otro lado también, por el lado científico y por el lado mítico, y produce un sistema que para él es la psicología analítica, pero que ha dado pie para una exploración de otros métodos de integración aplicables al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y de su crecimiento interior. ¿Cómo logra Jung hacer esa simbiosis o esa síntesis o esa creación, Eduardo? Yo creo que eh, si nosotros le prestamos atención a nuestra intuición, y todos tenemos una capacidad intuitiva, y fue, como dices tú, otro de los grandes aportes de Jung, hacer, de alguna manera, hacer un pequeño sí, mapa estructural, vamos a ponerlo así, de cómo funciona en términos muy básicos nuestra psique, ¿no? Entonces, ahí es donde él hace el planteamiento de que los seres humanos tenemos cuatro funciones a partir de la cual nosotros armamos la realidad. Una función es la senso-percepción, o sea, es como armamos una realidad desde los sentidos, que estoy viendo, que estoy oyendo, que estoy oliendo, que estoy percibiendo. O sea, hay una construcción de una realidad senso-perceptiva. Hay una construcción o hay una posibilidad de conectar esa construcción desde lo emocional. ¿Cómo me siento yo en este momento? ¿Me siento cómodo? ¿Me siento incómodo? ¿Me siento seguro? ¿Me siento amenazado? ¿Me siento alegre? ¿Me siento triste? Hay una capacidad, una forma de construir la realidad desde la razón. Cómo yo entiendo, cómo yo me aproximo teóricamente a esta realidad, cómo yo puedo entender que hay unos mecanismos neuropsicológicos que arman imágenes, ideas y esto. La cuarta función es a partir de la intuición, ¿no? Que es, bueno, cómo hay algo que me conecta con lo que percibo, que de alguna manera le permite dar un contexto, pero realmente no tengo conciencia de cómo se da ese contexto. Esa observación de Jung, ese planteamiento que entonces está vinculado con lo que él desarrolla como tipos psicológicos. Porque entonces paralelo a esto él dice que todos tenemos un monto energético, pero que esa energía que cada uno tiene, hay unos que la, la conectan más hacia afuera, entonces son extrovertidos, hay otros que la conectan más hacia adentro, entonces son introvertidos. Entonces ahí aparecen estos tipos psicológicos: extrovertido, sensación, pensamiento, emoción o intuición, o introvertido, sensación, pensamiento, emoción o intuición. Algo que a mí me ha resultado muy, muy interesante e impactante es cómo esas primeras observaciones de Jung, porque eso es quizás el primer planteamiento original en el sentido ya separado del pensamiento freudiano que hace Jung, el de los tipos psicológicos. Hoy en día, con los avances de la neuropsicología y con todos estos estudios de cómo entendemos la evolución del sistema nervioso a partir de interacciones con el entorno y qué elementos del sistema nervioso son humanos
otros compartimos con los mamíferos superiores y otros compartimos con el resto de los animales. Es impactante cómo nosotros vemos, por ejemplo, en el planteamiento del cerebro triuno, este planteamiento que nos dice que los seres humanos tenemos en nuestro sistema la historia de la evolución del sistema nervioso de todos los animales. Y entonces tenemos el cerebro reptil, que estamos compartidos por todos, que son funciones muy básicas que todos compartimos, que de cierta forma está vinculado con la función sensoperceptiva. Todo el órgano de los sentidos, el sistema de alarma que nos conecta para que de una manera muy básica, muy primitiva, por darle un nombre, nos permite reaccionar a lo que está pasando alrededor. Un segundo nivel es el sistema límbico, lo que el cerebro triuno plantea como el mundo del sistema emocional, que ya es más avanzado, en el cual ya podemos empezar a establecer este, no solamente vínculos, sino reacciones un poco más complejas de sobrevivencia. Y después el tercer cerebro, que es el cerebro cortical, que lo dividen entonces en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, con características diferentes, diciendo que el hemisferio izquierdo es más racional y el hemisferio derecho es más intuitivo. Entonces, ya Jung nos da una primera aproximación desde la cual nos dice: presten atención y cultiven, entrénense en estos cuatro posibilidades de construir la realidad, y presten atención cómo en un momento determinado yo estoy emocionado, en otros momentos yo estoy sintiendo, sensopercibiendo, en otros momentos yo estoy pensando, analizando, y en otros momentos yo estoy intuyendo. La intuición, yo creo que cuando uno hace caso a la intuición, una de las primeras experiencias y preguntas que empiezan a surgir es: ¿qué soy yo? O sea, ni siquiera es quién soy yo, sino qué soy yo. Porque cuando yo digo es que yo soy yo, cuando uno se aproxima a ese yo soy yo desde la intuición, empieza a complejizarse tanto la pregunta como las respuestas, porque hay un yo que se experimenta como yo, hay un yo que se identifica con el yo. Un poco tú me presentas, bueno, les presento a Eduardo Carballo, psiquiatra, analista junguiano, y eso forma parte de ese yo, pero eso no soy yo. Y cuando uno empieza a hacerse esa pregunta, que yo creo que por eso ha sido tan potente la incorporación de la meditación en el mundo contemporáneo, porque la meditación es ese ejercicio en el cual esa pregunta empieza a tener respuestas y empieza a aparecer un aspecto trascendente de cada uno de nosotros. Entonces hay un yo muy directo con el que yo me identifico, que en términos junguianos es lo que llamamos el complejo del ego, pero hay un yo que también es un yo que de alguna manera yo percibo, que de alguna manera yo experimento, pero que es mucho más grande que ese complejo del ego, este, con el cual yo no me identifico, sino experimento, que es lo que Jung llamaba la experiencia del self. El self en el sentido de mi self. Entonces vemos cómo hay diferentes niveles de conciencia en cada uno de nosotros. Y eso lo plantea Jung desde muy temprano. Entonces, Jung uno se puede imaginar cómo esta persona muy intuitiva, muy curiosa, que se empieza a hacer estas preguntas, y aparte con una característica de introversión, inevitablemente empieza a explorar otros territorios para poder entender eso. La alquimia, como dices tú, desde muy temprano estuvo vinculado con la astrología, y entonces empieza a moverse en otro tipo de sistemas, entre ellos muchos sistemas que venían de Oriente, y empieza a moverse allí.
Entonces, yo creo que es una invitación. Ay, concho. Ah, perdón, de repente se me cayó la Sí, sí. conexión, no sé. Ok, entonces te comentaba que te comentaba que para él fue desde su naturaleza, fue casi que un movimiento natural el empezar a explorar este tipo de sistemas. Y Eh, yo creo que la idea sí. de dar, perdón. No, no, tranquilo, dale, Ok. No, tranquilo, dale un y que momento. creo que la idea de darle una base científica estaba muy tomado por lo que era el espíritu de la época. Era el momento histórico en el cual la ciencia, lo que era, lo que se tenía que comprobar, era muy importante. Y si él no entraba dentro de ese lenguaje científico, él sabía que todas estas observaciones iban a ser absolutamente neutralizadas desde el principio. Entonces, ahí viene esa riqueza entre el mundo intuitivo y el mundo analítico que tú comentabas. Él hace, por lo que se sabe, por lo que se conoce, una integración en sí mismo entre el Jung, máscara, persona, científico, analista, pensador profundo, intuitivo, y el Jung místico, esotérico, que estaba en las mesas de mediunidad, algunos dicen incluso que él era miembro de órdenes esotéricas, donde pudo beber en estas fuentes esotéricas los rituales y poderlos integrar. Él mismo, Carlos Jung, fue un ejemplo vivo de la integración. Y esto lo digo es porque todos los seres humanos, aquí hago un paréntesis, porque hoy hay un boom de la autoconciencia, del estudio de la conciencia humana, y lo hemos, eh, digamos, de alguna manera enfocado en la astrología, en la cábala, en el tarot. Pero resulta que Jung nos plantea algo mucho más profundo, es la integración vivencial real a partir de métodos, llamémoslos científicos, porque es la forma en que convencionalmente aceptamos las cosas. Pero él realmente desarrolló lo que podríamos, y me van a respetar aquí los junguianos y los no junguianos, un chamán moderno. un, Él hizo un viaje chamánico, lo que los chamanes llaman el viaje del chamán, que es un proceso vívido en sí mismo. No se trata de leer libros solamente, sino de experimentar en el propio campo de conciencia interno-externo, porque no existe sino una unidad, ese proceso de integración para poderlo dar. Y es lo que vemos cuando miramos en la astrología, en el tarot, en la cábala, en la alquimia, procesos o rituales, porque a veces la persona, por ejemplo, hace un ritual de cualquiera de estas fuentes antiguas con la idea de hice el movimiento y ya pasó, pero esa es una representación simbólica de todo un proceso profundo hacia adentro también. Precisamente me interesa mucho el tema para todos los que estamos en esto, los astrólogos, no astrólogos, los cabalistas, los no cabalistas, los tarotistas, no tarotistas. Es decir, todos los que estamos tratando de entender cómo funciona la psique humana en nuestras vidas. Porque lo que nos plantea Jung, sus discípulos y luego otros personajes como Grof y otros que han venido, es, oye, esto es un proceso vívido. El viaje chamánico es la vida misma. Tus sueños, tus pensamientos, tus emociones, tu sombra, que es un elemento muy profundo, todo esto requiere una integración. Y te quería preguntar, Eduardo, para los neófitos, para nosotros los neófitos, ¿qué nos recomiendas empezar a hacer como de un elemento práctico, como tú lo hablabas, como la sensorialidad, lo que nos entra por los sentidos? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos con esa integración? Porque nosotros ya estamos inmersos en ese campo de conciencia. Fíjate, yo creo que yo sí creo en la potencia
vamos a llamarlo así, como de lo que de lo que aportamos a partir del cerebro racional, haciendo la aclaratoria de que eso no es suficiente. Pero, pero el ser humano, los seres humanos, necesitamos, de alguna manera, estructurar. Por eso es que, bueno, por eso es que tenemos tantos sistemas de patrones que de alguna manera fueron un intento, son un intento de estructurar. La astronomía es un intento de estructurar, o sea, hay una cantidad de astros y de cierta forma el ser humano dijo, ah, mira, este y este y este, entonces esto se parece a un dragón. Entonces aparece la constelación del dragón, la constelación de Orión o la constelación, las diferentes constelaciones, porque el ser humano, eh, como ese mundo no conectado, le cuesta mucho asimilarlo. Entonces se lo come por pedacitos y por pedacitos es haciendo pequeños patrones. Entonces ordena el mundo desde unos patrones, desde tiempos ancestrales y empieza a ver cómo ese ordenamiento funciona en nosotros. Por eso es que toda esta perorata, la comento, porque yo sí creo que el antes, para poder de cierta forma explorar el mundo interior, sí es importante tener un cierto mapa. Y Jung nos dio ese mapa, por eso es que estudiar a Jung es importante e interesante, porque Jung nos va diciendo, mira, vamos a partir del ABC freudiano, hay un consciente y hay un inconsciente. Después entonces nos dice, bueno, ese inconsciente no es tan básico o tan simple como lo planteaba Freud. Hay una cantidad de aspectos, hay una cantidad de niveles que hay en ese inconsciente que es importante empezar a explorar. Bueno, ¿cuál es mi sombra? ¿Cómo es mi máscara? Que eso es, si se quiere, el primer nivel. Cuando yo me paro, si el inconsciente lo vemos como una cueva, una enorme caverna que podemos ir como bajando y descendiendo, cuando yo me paro en la primera cueva, y empiezo a dejar la luz de la conciencia atrás, en ese primer umbral, yo cuando volteo hacia la luz, yo veo mi máscara, veo eso, cómo he podido yo definir o cómo he podido yo identificar quién soy yo. Y cuando me paro hacia la caverna, veo una enorme oscuridad donde empiezo a ver unas primeras sombras que yo sé que tienen que ver conmigo, algo que tiene que ver con mis miedos, algo que tiene que ver con mi fantasía, que es el mundo de, bueno, lo que Jung llamó la personalidad sombra. Pero cuando nosotros salimos de esa primera caverna y empezamos a caminar, nos encontramos con otra cueva, esto obviamente, todo esto metafórico, por supuesto, Metafórico. encontramos con otra cueva que entonces están mis complejos, ¿no? Cómo están esas personalidades de Eduardo que si me tocan lo femenino actúo de una manera, si me tocan lo masculino puedo reaccionar de otra manera, si me tocan el tema del dinero, si me tocan el tema de la valoración, si me tocan el tema ideológico o político o X, aparecen otras personalidades que son mis complejos y en la medida que vamos entrando y entrando y entrando, van apareciendo aspectos de mi ser que son más profundos, ¿no? Y yo diría que en el núcleo de ese sistema están los arquetipos, ¿no? Cómo cada uno de nosotros tiene un potencial energético que se puede desarrollar y cómo cada uno de nosotros, ese potencial energético tiene una cierta dominancia sobre otros, que para mí esa es la parte más interesante en relación a la astrología, porque ahí ese potencial energético y la carga que tiene en términos de cuál se va a expresar con más facilidad y otros con un poco más sí, como más apagado, ahí es donde aparece la conexión con la astrología como en esa lectura de que en el momento en que yo nazco hay una disposición energética en mi entorno y hay una relación entre esa disposición energética y mi ser. Y entonces en esa disposición energética, de cierta forma,
yo puedo entender que hay unos ciertos patrones energéticos que están más activados que otros y conocer eso, y por eso la astrología es tan rica, porque cuando yo conozco mi carta astral y yo puedo empezar a entender, es que ahora entiendo esta cierta característica de mi personalidad o esta forma que tengo de vincularme con lo femenino o esta forma que tengo de vincularme con lo masculino, o un determinado elemento que ocurrió en algún momento de mi vida, en ese momento creo que es donde se da ese puente tan rico y tan potente entre este mundo de la psicología junguiana y la astrología. Entonces, Este, podemos decir, Eduardo, que lo que Jung hizo de alguna manera con estos sistemas y ahora que toca la astrología fue establecer la ley de la sincronicidad. De hecho, es un término de Jung y Bohr, ¿no? Que ellos crean como una forma de conexión o explicación de que hay una relación entre lo que llamamos el cielo o el afuera y este yo o esta realidad inmediata. Entonces, la astrología nos puede hablar de una serie de procesos simbólicos que a la vez son hechos reales, ya no son simbólicos, sino lo que tú dices, el trabajo, la pareja, los hijos son reales, entre comillas, porque los vemos afuera, lo que hemos llamado realidad, siempre lo asociamos afuera, pero son símbolos, porque para mí representa mi tema económico, mi pareja, la muerte, son símbolos en nuestro mundo interior, como cuando los vemos en los sueños, son símbolos, es una mitología personal claro, y para poder integrar o asumir ese afuera, necesito entender o resolver de alguna manera esa mitología o ese símbolo interno. Otra vez la relación macro, cosmos, microcosmos, pero aquí en esta realidad, en esa realidad vertical, se vuelve luego una realidad horizontal que es mi mundo interior, mi mundo exterior, una sincronicidad donde se está generando un movimiento, llamémoslo así como de danza o de fluidez. Y ahí es donde aparecen las famosas crisis, ¿no? sí. ¿Qué nos puedes hablar de eso, por favor, de las crisis tan en boga hoy y de la sombra? Sí. Fíjate, yo creo que para empezar a hablar de esto, hay quisiera como detenerme un pequeño momento para desarrollar un poco un concepto que tú traes, que es el de la sincronicidad, que fue, fíjate, nuevamente en esa actitud de mente abierta, de no cerrarme frente a lo que no puedo explicar, sino Jung se dedicó a recoger una cantidad de experiencias en él, entre sus pacientes, entre los conocidos, donde se daban cosas que no podían ser explicadas desde la razón. Habían coincidencias que desde el punto de vista estadístico era muy difícil de entender. Y él llamaba a estas experiencias sincrónicas, ¿no? Eran experiencias que se daban en el crono, se daban en el tiempo, pero de una manera muy particular y comento esto porque para mí esta es la gran base, el gran reto en nuestra conciencia occidental, que es poder entrar en la conciencia sincrónica, porque en la sincronicidad se rompe el eje espacio-tiempo. Y yo diría que ese es realmente el reto y la propuesta y el reto que tenemos en el momento actual. ¿Cómo podemos percibirnos, vernos, sentirnos, experimentarnos, vivirnos, rompiendo el eje espacio-tiempo? Por eso es que hoy en día el tema de los sueños, donde no hay espacio-tiempo, el tema de la física cuántica, donde hay una invitación a romper el tema de espacio-tiempo, el tema de la astrología, que sabemos que está vinculado con esa ruptura del espacio-tiempo, de alguna manera es tan atractivo, porque intuitivamente nos estamos acercando a modelos, propuestas, planteamientos donde se rompe la estructura espacio-tiempo. Y esto es importantísimo porque
cuando somos capaces de empezar a vivirnos en una experiencia no espacio-tiempo, sino lo que hoy en día se llama la experiencia no dual, ¿no? Porque la dualidad tiene que ver con el tema del eje cartesiano, ¿no? X, Y, entonces hay una dualidad donde yo me ubico y aquí me ubico, entonces todo es dual. La no dualidad es la invitación, que creo que le vamos a tener que dar otro nombre porque no genera un acercamiento, pero la no dualidad es esa experiencia de la ruptura del espacio-tiempo. Entonces, cuando nosotros somos capaces de vivirnos de esa manera, podemos entendernos como en procesos. Y los procesos tienen movimientos. Y los procesos, quizás la imagen, y es una imagen ancestral entre nuestros indígenas que están rescatando todo este conocimiento ancestral hoy en día, la imagen de la espiral es una imagen sagrada e importantísima para entender cómo se mueve el cosmos, el cosmos, el gran cosmos, el microcosmos, el cosmos personal y el macrocosmos, ¿no? Es como cómo se mueve en espiral. Somos y permanentemente estamos en procesos y esos procesos implican cambios. ¿Qué es una crisis? Es la experiencia de un algo donde la aparente estabilidad que yo tenía la pierdo. Y entonces muchas personas en crisis entran en angustia, entran en desesperación, porque al no poder vivirse como procesos, no tienen la confianza de que esa estabilidad se va a volver a establecer, porque los sistemas energéticos buscan estabilizarse. ¿Qué es lo que pasa? Que esa estabilidad no tenemos una garantía que nos vamos a volver a estabilizar en el mundo que conocíamos previamente. Y por eso genera tanta angustia. Y es otra vez, tiene que ver con esto que hablamos de esa conciencia del complejo del ego. El que entra en angustia permanente cuando le cambian algo de lugar es el complejo del ego, porque el complejo del ego ha hecho un enorme esfuerzo por tratar de entenderse y tratar de entender la realidad. Entonces algo así como, mira, no me cambies el cuento, por favor, porque he pasado mucho trabajo para armar esto y para pegar esto, entonces ahora no me vengas a decir que esto no es así. Entonces por eso es que las crisis generan tanta ansiedad. Y por eso es que es tan importante ver las crisis como algo natural. Hay algo que yo comparto mucho, que es la crisis del nacimiento. O sea, nosotros ya en el vientre de nuestra madre teníamos una cantidad de elementos de vida. Teníamos un corazón que latía, teníamos unos movimientos, teníamos unas reacciones frente a la emoción de nuestra madre, teníamos reacciones frente a la música del entorno. O sea, había una vida que estaba allí. Ahora imagínate lo que es si nosotros tuviéramos conciencia de feto y lo pongo como duda, porque no tenemos memoria de eso, pero de alguna manera dejo la inquietud hasta qué punto tenemos conciencia de feto. Pero si regresamos a esa conciencia de feto y a la limitación de la conciencia a través de nuestra sensopercepción, jamás pudiéramos imaginarnos desde la conciencia de feto lo complejo que es la vida extrauterina. O sea, en la conciencia de feto no había respiración, no había hambre, no había, los movimientos estaban de alguna manera contenidos. Y de un momento a otro, en una crisis, o posterior a una crisis, que es el nacimiento, entonces nosotros nacemos, empezamos a tener una experiencia diferente con la gravedad. Empezamos a tener todos los órganos de los sentidos se amplifican porque empieza la luz, empieza toda la información que nos viene por la piel, o sea, de vivir en el líquido amniótico en una temperatura que no cambia a lo sumo 2 grados. Pasamos a un ambiente donde hay cambios de 10 grados entre un momento y otro momento donde uno se imagina, no, vamos a ponerle la ropita tan rico y tal. O sea, la ropa es una lija, después de estar sumergidos en ese líquido amniótico, los que nos pongan encima, por más fino que sea, es una lija. El abrazo, el contacto, hay una cantidad de cosas
que nacemos en crisis. Y afortunadamente, gracias a esa acogida amorosa que tiene la función materna, representada por el hombre, o por la mujer, o por el papá biológico, mamá biológica, o el que le tocó, pero si tenemos una buena función materna que recibe a ese bebé recién nacido, esa crisis empieza a estabilizarse. Pero si nosotros hacemos ese ejercicio, eso es eso sí es una crisis. O sea, eso es una crisis de dimensiones impactantes, pues. Pues Entonces, mira, Eduardo, esa primera gran crisis implica morir para vivir. Tienes que morir al vientre, no vuelves atrás. Te cambia el mundo, lo que tú dices, la percepción del mundo. Es lo que nos pasa siempre y para mí ha sido maravilloso porque es un tema que trabajamos mucho, la impronta del nacimiento vista en la carta natal, en el eje ascendente-descendente, el yo saliendo del útero, del vientre materno, casa 12 entrando a tener un yo hacia afuera, una primera persona hacia afuera, que además me la ponen, yo no me la pongo, me ponen, se llama Eduardo, se llama Martín y es venezolano, es colombiano y es de una familia en relación a un tú que es el mundo. Y esto es muy importante poderlo reconocer y trabajar, porque así son todas las crisis. Dices, dejas un mundo al que no vuelves, porque si el bebé se devuelve hay muerte. Es exacto, más, hay que sacarte. Las exacto, crisis te sacan del mundo donde ya estás listo para nacer, pero además haces un tránsito en el canal de parto que lo produce el bebé. Y es esa transición que solo me corresponde a mí en la vida y me voy a morir. Eso lo vivimos adentro. Pero además nacemos y nos vuelve aprendices porque cuando salimos a este mundo, lo que tú dices, esa ropa puede ser lo más bello y el abrazo de la madre, eso es un golpe con esta realidad nueva. Estoy aprendiendo un idioma, yo no sé nada, pues eso fue lo que ocurrió, me están hablando, me dicen cosas maravillosas, yo no entiendo nada, no veo nada, además hay una luz que me enceguece, todo eso se asemeja a las crisis que vivimos, yo no sé nada, no sé para dónde voy, se me desbarató la vida, no me veo en este mundo. ¿Y qué nos dice la naturaleza? Tiempo y proceso. exacto. Tiempo y proceso, porque lo primero que nos tocó es entender que yo no manejo este cuerpo, ni esta materia, ni este espacio, y me toca aprender y somos eternos aprendices. Sí. Eduardo, qué bueno estos temas. Ojalá sigamos hablando porque de paso aprovecho la cuña. A Eduardo lo tenemos como un invitado muy especial para nuestro congreso que es este viernes, el sábado 22, domingo 23 de marzo. Eduardo va a estar ahí dándonos una ponencia maravillosa, sobre todo que no es cultura intelectual, ni siquiera aprender de términos astrológicos, es entender la vida, el sentido. Y seguimos escuchando, Eduardo. Qué pena que te interrumpí. No, 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 Martín, ha sido un placer estar contigo y como decíamos al principio, como un abreboca de estos días que nos esperan este fin de semana. Te lo agradezco mucho. Yo creo que todas estas invitaciones para mí tienen la gran riqueza de poder compartir, de poder, sí, como dialogar desde estas ideas y de cierta forma cada diálogo va enriqueciendo, complementando, profundizando toda esta maravilla que nos viene y que estamos rescatando permanentemente. Así es que muchísimas gracias a ti por la invitación. Y Eduardo, será un placer tenerte más veces en este espacio hablando de individuación, de completud. Quienes estén interesados, Eduardo, las consulta, ¿no, Eduardo? Como psicólogo y terapeuta junguiano. Es una maravillosa experiencia. Todos los seres humanos nos vemos en la necesidad de, como cuando nacimos, de recibir ayuda para poder parirnos. Todos los procesos de nacimiento y muerte que vivimos a lo largo de la vida son partos que estamos teniendo con nosotros mismos. Y para eso están los psicoterapeutas o yo lo llamas urbanas, los maestros guías en ese campo de transición que te ayudan como los parteros y las parteras a nacer, a dejar un mundo para entrar en otro, sea una separación, un cambio de trabajo, un cambio de estatus,
un cambio. La vida se sustenta en el cambio continuo. Cambio es vida. Sí, No cambio es anquilosamiento, es equivalente a la muerte. sí, señor, es así. Bueno, gracias Martín, Bueno, queridos muchísimas amigos, gracias y gracias a tu audiencia que siempre sé que están allí dando energía y apoyando esta, esta necesidad de profundizar, ¿no? voy a mostrar acá, vamos a ver si me lo deja mostrar Eduardo. Ya veo que tal vez no. Ya vamos a ver dónde vamos a colocar. Aquí está. A ver, para invitarlos al espacio de nuestro congreso donde tendremos a Eduardo Carvalho. Eduardo, ¿nos recuerdas qué día y a qué hora vas a estar tú en Mira, nuestro espacio del congreso? sé que estoy el domingo 23. Ahorita tengo la duda cuando dijiste, no recuerdo si a las 11 o a las 2, a las 11 de la mañana o a las 12 del mediodía, pero sé que es estoy casi seguro que es a las 11, pero tengo que chequear tengo Vale, yo también lo chequeé. Lo tenía aquí a mano, pero la charla estaba tan emocionada que creo que lo cerré. no hay problema. Eduardo, muchas gracias por tu luz, por tu proceso de integración, porque cuando un ser humano se integra, realmente puede ofrecer a otros esa capacidad luminosa de poder ser luz para otros. No se puede ser luz en el mundo si no me vuelvo. eh, Eduardo, tengo un símbolo que para mí es maravilloso, es el incienso, que se usa en todas las culturas. Puede ser quemar un palo santo o poner un incienso. Es que nos estamos consumiendo. Hay una parte nuestra que se vuelve ceniza, otra parte que está todavía por procesar, pero hay un aroma que se está liberando Buenísimo, en, en luz. Ese es como el proceso que estamos viviendo. buenísimo. Estamos convirtiéndonos en otra cosa. Y qué gusto volverte a tener por acá con otros temas. Un gustazo. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Eduardo, para ti. Chao. Muy querido, muy amable. Un Que abrazo. tengas buen día, Eduardo. A Gracias. Hasta luego. todos y todas, buen día. Chao.